Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué bueno que estés hoy otra vez con nosotros. Hoy hablamos de un tema que sale en casi cada conversación: los hobbies. Oh, qué bien. Los hobbies son un tema muy típico. Cuando conoces a alguien nuevo, casi siempre llega esta pregunta. Exacto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te interesa? Estas son preguntas que oyes todo el tiempo. En la primera charla con un compañero, con un vecino nuevo, en un curso de idiomas. Y siempre veo que la gente se queda en blanco. Saben lo que les gusta, pero no saben cómo decirlo en español. Y ese es justo el problema que hoy vamos a resolver, porque describir los hobbies es en realidad una de las cosas más fáciles en español. No necesitas gramática complicada, solo necesitas las palabras correctas y unas estructuras sencillas. Suena bien, porque esto se necesita muy a menudo. Exacto. Y lo bonito de los hobbies como tema es que hablas de ti mismo, de cosas que de verdad te importan, y eso te da una energía diferente. Sí, es verdad. Cuando hablo de algo que amo, me siento automáticamente más motivada. Exacto. Y la otra persona lo nota. Si hablas con entusiasmo, da igual si tu español no es perfecto. Suena vivo, suena auténtico. Y hoy vas a aprender a hablar de tus hobbies. ¿Qué haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Por qué lo amas? ¿Y cómo preguntas a otros por sus hobbies? Es un tema muy completo. Exacto, pero antes de empezar, una cosa rápida. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cortas del día a día en España, personas que hablan de su vida, de sus intereses, sus costumbres, su alegría, igual que hoy. Con tu compra apoyas muchísimo este podcast y nos ayudas a crear más contenido así. Muchas gracias por ello. El enlace está en los comentarios. Y ahora empezamos, porque hoy vas a hablar de lo que de verdad te hace feliz, en español. Tengo curiosidad. Perfecto. Entonces pasamos al primer capítulo. Bien, empezamos ahora, y empiezo con la pregunta más fácil. ¿Cómo dices en español cuáles son tus hobbies? Esa es la pregunta básica. Y noto que casi siempre uso la palabra en inglés. Muchos lo hacen. Y está bien, porque en español usamos muchas palabras inglesas. Pero hoy aprendes a expresarlo de verdad en español. Estructura más simple es me gusta y luego viene el hobby. Me gusta hacer deporte. Muy bien. O me gusta tocar la guitarra, me gusta leer, me gusta pintar. Me gusta tocar la guitarra. Perfecto. La palabra gusta es la clave. Muestra que haces algo con alegría, no solo que lo haces. Entonces, gusta marca la diferencia entre hago deporte y me gusta hacer deporte. Exacto. Hago deporte suena neutral. Me gusta hacer deporte suena positivo y personal. Y ahora otra variante muy natural. Me interesa. Por ejemplo, me interesa la fotografía, me interesa cocinar, me interesa la historia. Me interesa la fotografía. Muy bien. Suena un poco más formal que me gusta, pero también es muy natural. Y otra variante. Mi hobby es directo y claro. Mi hobby es leer. Perfecto. O en plural, mis hobbies son leer y cocinar. Mis hobbies son leer y cocinar. Muy bien. Ahora te doy una lista de hobbies típicos en español. Puedes repetir en voz alta. Hacer deporte, leer, cocinar, hornear, viajar, escuchar música, hacer música, dibujar, fotografiar, bailar, hacer senderismo, nadar, jardinería, jugar, escribir. Me gusta hacer deporte. Me gusta escuchar música. Me gusta viajar. Muy bien, solo combinas me gusta o me interesa con tu hobby.
Es realmente fácil. Exacto. Y ahora hacemos un pequeño ejercicio. Hablad todos en voz alta. Ti, me gusta hacer deporte. Me gusta hacer deporte. Ahora, mi hobby es la fotografía. Mi hobby es la fotografía. Ahora, me interesa la música. Me interesa la música. Ahora, mis hobbies son cocinar y leer. Mis hobbies son cocinar y leer. Muy bien. Estas son tus estructuras base. Simples, claras y útiles de inmediato. Veo que ya puedo decir mucho. Exacto. En el próximo capítulo vamos más a fondo. Aprendes a contar más sobre tus hobbies. ¿Con qué frecuencia los haces? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué los amas? Sí, eso es importante, porque una conversación no termina en la primera frase. Exacto. Entonces, sigamos adelante. Bien, damos ahora un paso más. Ya puedes decir cuáles son tus hobbies. Ahora aprendes a contar más. ¿Con qué frecuencia practicas un hobby? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Y por qué lo amas? Sí, esa es la parte que hace una charla interesante de verdad. Exacto. Empecemos con la frecuencia. ¿Con qué frecuencia haces tu hobby? Las palabras clave son cada día, cada semana, a menudo, a veces, también rara vez, regularmente y de vez en cuando. Leo cada día. Muy bien. Voy al gimnasio cada semana. Voy al gimnasio cada semana. Perfecto. O, toco la guitarra a veces. Salgo a bailar rara vez. Hago fotos de vez en cuando. Hago fotos de vez en cuando. Muy bien. Y luego llega la pregunta del ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo lo haces? Esa es una pregunta típica de seguimiento. Exacto. Y la respuesta es simple. Dices, hago esto desde, y luego añades el tiempo. Hago esto desde hace un año. Muy bien. Toco el piano desde mi infancia. Corro con regularidad desde hace unos meses. Corro con regularidad desde hace unos meses. Perfecto. Y ahora la parte más importante. ¿Por qué amas tu hobby? ¿Qué te aporta? Eso es muy personal, y justo eso hace viva la charla. Exacto. Y para eso usas la palabra porque. Me gusta esto porque me ayuda a desconectar. Me gusta leer porque entro en otros mundos. Me gusta cocinar porque me hace creativa. Me gusta cocinar porque me hace creativa. Muy bien. O, me gusta hacer deporte porque después me siento mucho mejor. Me gusta hacer deporte porque después me siento mucho mejor. Perfecto. ¿Ves cómo estas frases suenan personales al instante? No dices solo lo que haces, dices lo que significa para ti. Sí, eso marca una gran diferencia. Exacto. Y ahora hacemos un pequeño diálogo. Te pregunto sobre tu hobby. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me encanta leer. Leo casi cada noche. Oh, interesante. ¿Desde cuándo lees tanto? Leo desde mi infancia. Mi madre siempre me leía de pequeña. Qué bonito. ¿Y por qué te gusta tanto leer? Me gusta leer porque puedo desconectar por completo y porque aprendo muchas cosas nuevas. Muy bien. Este es un diálogo real y natural sobre un hobby. Veo que con estos bloques puedo llevar toda una conversación. Exacto. Opinión, frecuencia, momento y razón. Estos son los 4 bloques de cada charla sobre hobbies. Y en el próximo capítulo veremos cómo preguntas a otros por sus hobbies, porque una conversación va siempre en las 2 direcciones. Sí, también me gusta preguntar de vuelta, pero a veces no sé cómo. Eso haremos a continuación. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día.
Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Ahora pasamos a un aspecto de la conversación que muchos alumnos olvidan. Las preguntas. ¿Cómo preguntas a otros por sus hobbies? Sí, eso es importante, porque una buena charla no es un monólogo. También hay que preguntar. Exacto. Y la buena noticia es, las preguntas sobre hobbies son muy fáciles en español. La pregunta más importante es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Muy bien, es la pregunta clásica para empezar. Corta, abierta y amable. O un poco más directo, ¿tienes hobbies? ¿Tienes hobbies? Perfecto. Y si alguien nombra un hobby, puedes seguir preguntando. Por ejemplo, ¿desde cuándo lo haces? ¿Desde cuándo lo haces? Muy bien. O, ¿con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? Perfecto. Y también, ¿qué te gusta de ello? ¿Qué te gusta de ello? Muy bien. Esa es una pregunta muy bonita. Muestra interés real y da a la otra persona espacio para hablar de su entusiasmo. Sí, en realidad es una pregunta muy abierta. Exacto. Y las preguntas abiertas mantienen la charla en movimiento. Te doy más preguntas que puedes usar. ¿Lo haces solo o con otras personas? Es una pregunta de seguimiento interesante. ¿Lo haces solo o con otras personas? Muy bien. O, ¿lo has probado alguna vez? Puedes preguntarlo cuando mencionas algo que te interesa. ¿Lo has probado alguna vez? Perfecto. Y otra pregunta muy natural. ¿Me lo enseñarías alguna vez? Es una invitación muy personal. ¿Me lo enseñarías alguna vez? Muy bien. Eso muestra interés real y abre nuevas charlas y quizá nuevas amistades. Ahora haremos un diálogo. Esta vez yo pregunto y tú respondes. Luego cambiamos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me encanta hacer fotos. Casi cada fin de semana salgo con mi cámara. Oh, suena bien. ¿Desde cuándo haces fotos? Hago fotos desde hace algunos años. Empecé porque encuentro la naturaleza muy hermosa. ¿Qué es lo que más te gusta de ello? Me gusta porque siempre encuentras nuevas perspectivas. Cada foto es diferente. Muy bien. Es una charla real y viva. Has respondido, explicado y dado una razón. Y tú has seguido preguntando. Eso mantuvo la charla en marcha. Exacto. Ahora lo invertimos. Tú me preguntas. Vale, ¿tienes hobbies? Sí, me encanta hacer senderismo. Cada fin de semana voy a la naturaleza. Oh, interesante. ¿Desde cuándo haces senderismo? Hago senderismo desde hace unos años. Empecé porque quería pasar más tiempo al aire libre. ¿Y qué te gusta de eso? Me gusta porque puedo desconectar por completo. Sin pantallas, sin noticias, solo naturaleza. Eso suena muy relajante. Muy bien. ¿Ves lo natural que suena? Pregunta, respuesta, repregunta, respuesta. Eso es un diálogo real. Veo que las preguntas sostienen de verdad la charla. Exacto. No tienes que hablar mucho, tienes que preguntar bien. En el próximo capítulo veremos cómo hablas de hobbies que te gustaría probar. O de hobbies que tenías antes y ya no practicas. Oh, eso es interesante, porque yo también tengo hobbies que por desgracia he dejado. Eso es justo lo que haremos a continuación. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes.
Bien. Ahora llegamos a dos variantes de la charla sobre hobbies, muy naturales y humanas. Primero, hobbies que tenías antes. Y segundo, hobbies que te gustaría probar. Sí, por ejemplo, antes bailaba, pero ahora ya no lo hago, y no sé cómo decirlo en español. Muy bien. Y es un tema muy típico. Casi todos tienen hobbies que hacían y ya no hacen. Para eso dices simplemente, antes me gustaba, y luego viene el hobby. Antes me gustaba bailar. Muy bien. Y luego puedes explicar por qué lo dejaste. Ya no tenía tiempo. Encontré otro hobby. La vida cambió. Antes me gustaba bailar, pero un día ya no tuve tiempo para eso. Perfecto. Es honesto y natural. Y la otra persona lo entiende al instante. Y puedes ir un paso más. Dices si lo echas de menos o si quieres volver a empezar. A veces lo echo de menos. Me gustaría empezar otra vez. Muy bien. Es una frase muy humana. Muchos conocen ese sentimiento. Y ahora vamos a la segunda variante. Hobbies que aún no tienes, pero que te gustaría probar. También es un buen tema de conversación. Exacto. Y para eso usas el condicional. No te asustes. Es más fácil de lo que piensas. ¿De verdad? El condicional siempre suena tan difícil. Lo sé, pero solo necesitas una frase. Me gustaría. Y luego viene el hobby. Me gustaría tocar el piano. Muy bien. Me gustaría aprender a surfear. Me gustaría pintar. Me gustaría aprender un idioma. Me gustaría aprender un idioma nuevo. Perfecto. Y luego puedes explicar por qué. Me gustaría tocar el piano porque la música siempre me ha emocionado. Me gustaría aprender a surfear porque adoro el mar. Muy bien. Y también puedes preguntar, ¿lo has probado ya? ¿Lo recomendarías? ¿Lo recomendarías? Perfecto. Es una pregunta de seguimiento muy natural. Muestra que de verdad te interesa. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Hablad todos en voz alta. Di, antes me gustaba dibujar. Antes me gustaba dibujar. Ahora, un día ya no tuve tiempo para ello. Un día ya no tuve tiempo para ello. Ahora, me gustaría empezar otra vez. Me gustaría empezar otra vez. Ahora, me gustaría aprender a tocar la guitarra. Me gustaría aprender a tocar la guitarra. Muy bien. Estas frases hacen las charlas sobre hobbies mucho más vivas. Sí, porque así también se habla de deseos y sueños, no solo de lo que ya haces. Exacto. Y esa es la diferencia entre una charla superficial y una charla real. Las charlas reales van más profundo. En el próximo capítulo veremos cómo expresas entusiasmo, porque los hobbies no son neutros. Los hobbies son emocionales, y eso debe oírse. Oh, sí, siempre noto cuando alguien está realmente entusiasmado. Eso se contagia. Eso es justo lo que haremos a continuación. Bien, ahora llegamos a la parte más bonita de este episodio. Entusiasmo. ¿Cómo muestras en español que tu hobby te importa de verdad? Eso es importante, porque se nota la diferencia de inmediato. Cuando alguien está realmente entusiasmado, suena muy distinto. Exacto. Y muchos estudiantes hablan muy neutro sobre sus hobbies. Me gusta hacer deporte. Eso está bien. Pero no tiene energía. Sí, lo conozco. A veces digo frases que son correctas, pero suenan un poco vacías. Y eso cambia ahora, porque el entusiasmo no viene solo del tono. También viene de las palabras. Te doy algunas palabras que expresan entusiasmo. Amo eso. Estoy totalmente entusiasmado con ello. Me divierte muchísimo. Podría pasar horas con eso. Es mi pasión. Es mi pasión. Muy bien. La palabra pasión es muy fuerte. Muestra que un hobby no es solo una actividad, sino una parte de ti. Esa palabra me parece muy bonita. Exacto. Y también puedes decir,
Cuando hago eso, olvido todo a mi alrededor. Oh, eso me da mucha energía. Oh, es lo mejor que puedo hacer para descansar. Cuando leo, olvido todo a mi alrededor. Muy bien. Esa es una frase real y emotiva. Se siente de inmediato lo importante que es para ti. ¿Y cómo muestro que me entusiasma el hobby de la otra persona? Es decir, cuando escucho y muestro interés. Muy buena pregunta. Para eso hay unas frases sencillas. Eso suena realmente interesante. Nunca lo habría pensado. También me gustaría probarlo algún día. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a eso? Muy bien. Esa es una pregunta muy personal. Invita a la otra persona a contar su historia. Eso abre muchas cosas. Exacto. Y también, qué guay que lo hagas. Me encanta cuando las personas tienen una pasión. Son reacciones muy sinceras y cálidas. Me encanta cuando las personas tienen una pasión. Perfecto. Esa es una frase que crea una conexión real. Ahora haremos un último diálogo. Con todo lo que has aprendido hoy. Mi hobby. Frecuencia. Motivo. Entusiasmo. Preguntas. ¿Qué te gusta hacer más en tu tiempo libre? Me encanta hacer senderismo. Es realmente mi pasión. Salgo casi cada fin de semana. Cuando estoy en la naturaleza, olvido todo a mi alrededor. Suena precioso. ¿Desde cuándo lo haces? Desde hace unos años. Empecé porque quería desconectar de verdad después del trabajo, y he visto que eso es lo mejor para mí. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Lo adoro porque cada ruta es diferente. Nuevos caminos, nuevas vistas. Eso me da mucha energía. ¿Me lo recomendarías? Por supuesto. ¿Lo has probado alguna vez? No lo he hecho muchas veces, pero después de todo lo que dices, me gustaría probarlo. Me alegraría. Perfecto. Esta es una charla real y viva sobre hobbies, con entusiasmo, profundidad e interés mutuo. Estoy realmente impresionada de lo mucho que puedo decir en español sobre algo que es tan importante para mí. Exacto. Esa es la magia. Cuando hablas de algo que de verdad te importa, tu español suena automáticamente mejor, porque eres auténtico. Y un aviso más. En nuestro programa de aprendizaje de español, practicamos justo este tipo de charlas, personales, vivas y reales, no del libro de texto, sino de la vida. Si te interesa, mira los comentarios. Eso suena como el siguiente paso para todos los que quieren hablar de verdad. Exacto. Entonces, llegamos ahora al cierre. Estoy lista. Perfecto. Entonces pasemos al final. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Hoy ha sido especialmente bonito. Hablamos de algo que todos conocen, las cosas que nos dan alegría. Sí, ahora me siento realmente lista para hablar de mis hobbies en español, con auténtico entusiasmo. Exacto, y eso es lo más importante. No un español perfecto, sino comunicación real. Resumamos. En la primera parte aprendimos las estructuras básicas. Me gusta, mi hobby es, me interesa, y una lista de hobbies típicos en español. Estas estructuras son la base. Sin ellas no funciona nada. Exacto. Luego aprendimos a contar más sobre tu hobby. ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Cada día? ¿Cada semana? A veces, de vez en cuando. ¿Desde cuándo lo haces? ¿Y por qué lo amas? Usando la palabra porque. Me gusta hacerlo porque me hace creativa. Esto ya forma parte de mi español. Muy bien. Después aprendimos cómo preguntar a otros por sus hobbies. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Qué te gusta de ello? ¿Me lo recomendarías? Buenas preguntas son la clave de buenas conversaciones. Perfecto.
Luego hablamos de hobbies pasados y de deseos. Antes me gustaba bailar. Me gustaría aprender a tocar el piano. Estas frases hacen las conversaciones más profundas y personales. Sí, porque así también hablas de ti mismo, no solo de actividades. Exacto. Y al final aprendimos a expresar entusiasmo. Es mi pasión. Cuando hago esto lo olvido todo. Esto me da mucha energía. Estas frases hacen que tu español suene vivo. El entusiasmo es contagioso, también en español. Exacto. Y ahora viene tu tarea. Para ti y para todos los que escuchan. Vale, estoy lista. Tómate hoy unos minutos. Piensa en tu hobby favorito. Ese hobby que de verdad te hace feliz. Y luego descríbelo en español. ¿Qué es? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué lo amas? Entonces, una pequeña historia sobre mi hobby, en español. Exacto. Y luego escribe esa historia en los comentarios. 2 o 3 frases son suficientes. Es una tarea bonita, porque así también reflexionas sobre ti misma. Exacto. Y lee también los comentarios de los demás. Verás cuántos hobbies diferentes existen y quizá descubras algo que también quieras probar. Eso sería realmente bonito. Exacto. Aprender no ocurre solo aquí en el podcast, ocurre en el intercambio, en conversaciones reales, sobre cosas reales. Y si de verdad quieres hablar español, si no quieres solo aprender palabras, sino comunicar de verdad sobre tu vida, tus pasiones, tu historia, entonces mira nuestro programa de aprendizaje. Allí trabajamos justo estos momentos. El enlace está en los comentarios. Ese es el siguiente paso para todos los que quieren hablar de verdad. Exacto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Recuerda, tus hobbies son parte de ti, y esa parte merece ser contada en español. Gracias, Pablo. Hoy ha sido realmente bonito y lleno de vida. Con mucho gusto, nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Hasta luego. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.